vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, 22 de abril del año 2021, correspondiente a cómo se puede manejar la estructura del marco lógico, ¿no? Entonces, como es costumbre, lo que vamos a hacer es, si alguno desea participar, lo único que tiene que hacer es levantar la mano o activar directamente su micrófono, ¿no? Entonces, de esa manera es que vamos a poder trabajar absolutamente todos, ¿no? Y también indicarles que todo lo que estamos viendo actualmente en la presentación vamos a poder tenerlo, van a poder tener ustedes acceso en el Classroom, ¿no? Entonces, sobre esa base es que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, comencemos entonces, ¿no? Tal como habíamos indicado, esta es la matriz del marco lógico. En cuanto a las filas, tiene un fin, tiene un propósito, tiene componentes, tiene actividades. Y en cuanto a las columnas, lo que tenemos son objetivos, tenemos indicadores, tenemos medios de verificación y tenemos los supuestos, que son tremendamente importantes para la construcción de esta matriz del marco lógico. Bien. Empecemos con la columna de los objetivos. Esta columna se conoce también como el resumen narrativo del proyecto o programa. Responde a las interrogantes: ¿a qué objetivo estratégico contribuye el programa? ¿Qué se espera lograr con el programa? ¿Qué bienes o servicios se requiere producir? ¿Y cómo es que se van a producir los componentes? ¿Ya? En otras palabras, hay una estructura lógica, ¿ya? Como les había indicado, el secreto de la planificación es que nosotros seamos capaces de poder establecer con absoluta claridad eh, cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos, ¿ya? Para volver a utilizar el clásico ejemplo que algunas veces les doy, es el equivalente a decir, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, que nosotros lo que queremos hacer es lograr la titulación, ¿no? Ahora, lograr la titulación estaría a nivel del propósito. Es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos titularnos, ese es nuestro propósito. Ahora, el fin es un objetivo estratégico de más largo plazo. En el fin, por ejemplo, vamos a anotar que deseo aumentar mi nivel de vida, ¿ya? Ese es mi objetivo estratégico. Eh, ¿Cómo voy a entender aumentar mi nivel de vida? Ahora soy estudiante, vivo en la casa de mis padres y lo que quiero tener es mi propia casa, ¿no es cierto? Y que además que sea una casa grande, en una zona linda. Así me veo en el futuro, ¿me entiendes? Entonces hay un objetivo, hay un fin de mediano plazo que yo estoy estableciendo, que estoy construyendo para el mediano plazo. Entonces, sobre esa base es que mi propósito de lograr titularme contribuye al fin que yo estoy planteando, que tiene que ver con lograr aumentar mi nivel de vida, ¿ya? Ahora, ¿qué relación tiene lo uno con lo otro? Tiene relación porque si yo soy capaz de lograr mi titulación,
lo que voy a tener es acceso a mayores ingresos, ¿no es cierto? No gana lo mismo una persona cuyo título es ser bachiller frente a alguien que tiene una licenciatura, ¿no? Entonces, si tengo una licenciatura, voy a poder conseguir un buen trabajo, voy a con este trabajo lograr mi propósito de comprarme una casita. Ahora bien, los componentes se refieren a los productos que se tienen que producir, los productos que como parte de la planificación tengo que lograr para alcanzar el propósito que me estoy planteando. En ese sentido, por ejemplo, puedo plantear dentro de mi horizonte de planificación personal que tengo que aprobar todas las materias, un componente. Tengo que mejorar mis habilidades de conocimiento de idiomas, aymara, inglés, etcétera, ¿no? Y tercero, dentro de mi planificación, un componente esencial es escribir la tesis. ¿Me entienden? Entonces, hay tres propósitos o tres componentes que me van a permitir alcanzar mi propósito. El primero de ellos, naturalmente, es aprobar todas las materias. El segundo es aprender idiomas y el tercero es escribir la tesis. Ahora bien, las actividades se refieren a todas aquellas actividades o tareas que tengo que realizar para alcanzar los componentes que estoy planteando dentro de mi estructura de planificación. Por ejemplo, para escribir la tesis o para entregar la tesis escrita, que es uno de mis componentes, hay varias actividades que tengo que realizar. Entre ellas, por ejemplo, una primera actividad va a ser presentar el perfil de tesis. Segundo, en función a la estructura de defensas, tengo que ir presentando mi marco teórico, mi marco referencial, mi modelo, si voy a utilizar el documento, etc. Entonces, todas esas actividades tengo que realizar para entregar el componente. ¿Por qué se dice que hay una lógica de encadenamiento? Una lógica que permite que si yo hago todas las actividades, alcanzo los componentes, con todos los componentes alcanzo el propósito y así llego al fin, porque solo para utilizar una de las cadenas, ¿no? Si presento mi perfil de tesis, me lo aprueban, escribo el marco teórico, el marco referencial, la demostración de la hipótesis, las conclusiones, entrego el documento, me aprueban en la defensa de tesis, entonces voy a lograr el propósito de titularme. Y siendo titulado voy a conseguir un trabajo y con ese trabajo voy a comprarme la casa de mis sueños. ¿Me entienden? Así es como se estructura la planificación en un ejemplo sencillo que acabo de darles de cómo funciona este tema, ¿no? A partir del entendimiento de esa lógica, entonces ya podemos ir estableciendo los distintos componentes que hacen a esta poderosa herramienta denominada marco lógico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir acerca del fin, ¿a qué objetivo estratégico contribuye el programa? Indica cómo el proyecto o el programa contribuirá a solucionar un problema de desarrollo. Por ejemplo, nuestro fin puede ser contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación vulnerable y o abandono
familiar, disminuyendo riesgos de desnutrición, enfermedad y desamparo. Es decir, en todo lo que nosotros hemos analizado, hemos descubierto que hay un problema en relación a la situación de vida de los adultos mayores en situación vulnerable. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque hemos descubierto en nuestro análisis que tienen riesgos de desnutrición, es decir, no se alimentan bien. Hay también problemas en relación a cómo ellos enfrentan las situaciones de enfermedad, ¿no es cierto? Cuando uno cumple los 60 años, tiene más riesgo de padecer ciertas enfermedades que no se presentan cuando es uno más joven, ¿no? Y también hay problemas en relación al desamparo, que quiere decir que, por ejemplo, un adulto mayor puede verse inmerso en una situación de abandono porque sus familiares ya no quieren pues atenderlo como se hacía antes, ¿no? Entonces se rompen esas cadenas. Entonces, ¿estamos contribuyendo a un objetivo estratégico? Sí, nuestro objetivo estratégico es lograr que los adultos mayores tengan una mejor situación de vida. Entonces, lo que vamos a construir sobre esa base es un propósito. ¿Qué se espera lograr con el programa? ¿Ya? Describe el impacto directo o resultado directo obtenido de la utilización de los componentes. Es decir, vamos a construir los componentes, vamos a construir esos resultados y cuando esos componentes empiecen a funcionar, lo que nos van a generar es un impacto directo. Por ejemplo, dentro de la estructura que nosotros estamos planteando, vamos a contar con adultos mayores en situación vulnerable y de abandono familiar, reciben atención integral permanente e indefinida. Ese es el propósito del programa o proyecto que estamos desarrollando, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a lograr, ni bien funcione todos los componentes de nuestro programa. En ese sentido, como ustedes pueden observar, los componentes se refieren a los bienes o servicios que se requiere producir. Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor del proyecto para poder lograr el propósito. Y vamos a tener en nuestra estructura de marco lógico tres componentes fundamentales. El primer componente va a ser adultos mayores autovalentes que recibieron alojamiento, alimentación, atención primaria de salud, recreación y apoyo afectivo en los hogares. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de adultos mayores autovalentes? Estamos hablando adultos que se pueden valer por sí mismos, es decir, no necesitan que alguien, por ejemplo, les ayude a caminar o a alimentarse, etcétera, ¿no? Pero por diversas circunstancias no tienen alojamiento, no tienen alimentación y no tienen acceso a la salud. Entonces, nuestro primer componente nos va a decir que estos adultos mayores son capaces de recibir el alojamiento, la alimentación, la atención primaria de salud, etc. El componente 2 va a referirse a que los adultos mayores postrados y semipostrados que recibieron alojamiento, atención primaria de salud, recreación
y apoyo afectivo en los hogares, ¿no? Entonces, de esa manera es que vamos a lograr estructurar el mecanismo mediante el cual vamos a poder atender. El primer componente, adultos mayores autovalentes con atención. Segundo componente, adultos mayores postrados y semipostrados. Y el tercer componente va a ser adultos mayores recibieron alimentación, recreación y atención primaria de salud en los centros abiertos. El primero van a ser dos cerrados y el tercero va a ser uno abierto. Ahora bien, las actividades responden a la pregunta ¿cómo se van a producir los componentes? Y ello se refiere a las actividades principales que implican uso de recursos que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada componente. Se colocan para cada componente en un orden cronológico, ¿ya? Por ejemplo, para el componente 1, solo para recordar, componente 1 es adultos mayores autovalentes que recibieron alojamiento, alimentación, atención primaria de salud, recreación y apoyo afectivo en los hogares. ¿Cuáles van a ser las actividades para el componente 1? Primero, tenemos que asignar la cobertura y el presupuesto que necesitamos. Tenemos que seleccionar a los adultos mayores que se van a beneficiar de este primer componente. Tenemos que planificar el programa y tenemos que entregar los beneficios. Los beneficios van a ser alojamiento, alimentación, atención de salud, vestuarios, recreación, asistencia social y apoyo afectivo. Y luego lo que tenemos que hacer es la supervisión y control y tenemos que tener la capacidad de evaluar el programa. Entonces, de esa manera, dentro de esta estructura que estamos planteando, vamos a lograr estas actividades. Con estas actividades entregamos los componentes, con esos componentes cumplimos el propósito del programa y mediante el cumplimiento de ese propósito vamos a alcanzar el fin, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo esto puede funcionar, ¿no? Por si acaso, esta matriz es la que se presenta al Ministerio de Planificación. Es muy útil, por ejemplo, en una alcaldía, en nuestra propia universidad, para que podamos estructurar nuestro mecanismo de trabajo para que esto pueda funcionar, ¿no? Ahora bien, nuestro fin va a ser mejorar la calidad de vida de las familias de escasos recursos a través de la acción en vivienda. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Familias de escasos recursos habitando una vivienda de tipo social emplazada en conjuntos habitacionales que les permiten desarrollar su vida familiar, comunitaria y ciudadana, ¿no? Entonces, nuestro fin, nuestra contribución a la estrategia es mejorar la calidad de vida de las familias de escasos recursos a través de la acción en vivienda. Lo que queremos alcanzar con la ejecución, con la puesta en marcha de los componentes, o sea, aquí es importante que esto me entiendan, ¿no? En realidad, en esta lógica, lo que hacemos con los proyectos y con los programas es generar capacidades. Cuando la capacidad está instalada, funciona y genera valor agregado. ¿Ya? A ver, para que me entiendan esto, porque esto lo tienen que tener bien clarito, es, si ustedes quieren, el mayor secreto de los planificadores. Ya esto ténganlo presente porque, a ver, el planificador bisoño, el economista joven, Nobel, ¿no? Y a veces no tan jóvenes,
cree que el fin de todo es hacer plata, ¿ya? Y muchas veces se pierden en ese camino y no entienden cómo, en cierto sentido sí, digamos, ¿no? Porque todo se mide en términos monetarios, pero, a ver, esta es la lógica, ¿no? A ver, les voy a contar una historia de la dueña del café Alexander, ¿no? Un café muy exitoso en la ciudad de La Paz. A ver, ella tiene una idea muy interesante de cómo funcionan las cosas y cómo se hace un proyecto en el ámbito privado, ¿no? Ella dice, lo importante en mi negocio, o sea, ella vende café, masitas, etcétera, haya gente, ¿ya? ¿Por qué razón ella lo ve así? Porque si hay un flujo, es decir, hay una gran cantidad de gente que está yendo y su café siempre está lleno, siempre están vendiendo las masitas, el cafecito, etcétera. Entonces, el flujo aparece, pues. ¿Por qué va a aparecer? Porque en realidad el flujo financiero es una consecuencia de la cantidad de gente que tiene. Esa más o menos es la lógica cuando uno hace programas. Es decir, coloca una capacidad en funcionamiento que luego es capaz de generar valor agregado. Por darles una idea, vamos a hacer viviendas, como en este caso. Entonces, cuando ya las viviendas están en funcionamiento, ya esa capacidad está generando valor. ¿Por qué? Porque todos los días la gente va a volver de sus trabajos, va a entrar a su casa, va a encender la luz. Si está cansada, lo que va a hacer es tomar una ducha, ¿no es cierto? Va a calentar su café, en fin, se va a sentar sumamente cómoda en el sillón, va a encender su televisor, ¿me entienden? Eso ya es la capacidad ya en funcionamiento, es la fábrica generando valor. Así funciona este negocio. Por eso decimos, el propósito es aquello que ocurre cuando la capacidad ya está en funcionamiento. Por esa razón decimos, ¿cuáles van a ser los componentes que nos van a permitir alcanzar este propósito? Primero, hay una oferta de viviendas sociales de diversos estándares y características emplazadas en conjuntos habitacionales dotados de infraestructura para el equipamiento comunitario. Hay un sistema que posibilita el acceso efectivo a la vivienda a las familias de escasos recursos. Y hay terrenos habilitados para el desarrollo de proyectos de viviendas sociales. ¿Ya? Entonces, esos son los tres componentes que nos van a permitir alcanzar el propósito. Y las actividades del componente 1, la planificación del programa anual, va a hacer que el Ministerio comunique a las regiones el marco del programa, la elaboración del diagnóstico habitacional y regional, la proposición del programa regional de inversiones anuales, la elaboración del anteproyecto del programa anual de inversiones, la presentación a los sistemas, la definición del programa y en cuanto a la contratación, ejecución y recepción de las viviendas básicas, la determinación de las localizaciones definitivas, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se estructura un programa. Y aquí tienen, por ejemplo, en el componente 2, es decir, para el sistema que posibilita el acceso efectivo a la vivienda, la ejecución del sistema de inscripción, la promoción de la oferta habitacional, la recepción de inscripciones al registro, la manutención del registro de postulantes, el proceso de difusión, etcétera. Y en el componente 3, lo que vamos a hacer es adquirir y habilitar esos terrenos, los términos de los procesos de licitaciones, el estudio de la oferta de suelos,
la definición de los predios a comprar, la materialización de la compra, el informe de la adquisición a nivel central, etcétera. Así es como estructuramos todas las tareas para que entregamos los componentes, haya una capacidad en funcionamiento. Esa capacidad en funcionamiento nos va a permitir alcanzar el propósito y con eso vamos a alcanzar el fin. Para eso sirve esta herramienta que ustedes están aprendiendo a manejar y que por si acaso lo que vamos a hacer es llevar a la práctica. No se trata acá de que simplemente yo les explique en teoría, sino que ustedes puedan trabajar el tema, ¿no? Hay Listo. pues, como hemos indicado, una lógica vertical del programa. Si el proyecto está bien diseñado, se pueden examinar los vínculos causales de abajo hacia arriba. Es decir, las actividades son las necesarias y suficientes para producir cada componente. Cada componente es necesario para lograr el propósito y no falta ningún componente. Si se logra el propósito, el proyecto contribuirá al logro del fin. El fin es una respuesta a un problema importante en el sector o región. ¿Ya? Rebeca, adelante, por favor. Licenciado, tenía una duda en los temas del componente. En el componente uno estaríamos hablando de un estudio de un perfil de proyecto y en el componente 2 de un proyecto y en el componente 3 ya de la ejecución, licenciado. Depende cómo lo estructures, ¿ya? Lo que pasa es que, a ver, un poquito para utilizar el ejemplo aquí práctico que estamos manejando. Fíjate, mira, el componente uno o el componente tiene que referirse a aquello que vas a entregar. Es decir, tú vas a hacer todas las actividades para entregar algo, ¿no? Por darte una idea, ¿no? Si digamos tu propósito es en el ejemplo que me estás dando, la construcción, por darte una idea, de un sistema de riego para la población. Entonces, uno de tus componentes puede ser lograr la aprobación del perfil de proyecto, digamos, ¿no? Un segundo componente puede ser lograr el financiamiento del proyecto y un tercer componente puede ser la construcción del mismo, ¿no? Pero ¿por qué, digamos, tiene esa lógica en lo que tú me estás planteando? Porque puede ser que en realidad no tengas los recursos. Entonces vas a tener una estrategia desde la formulación del proyecto hasta alcanzar la construcción del mismo. Es decir, mucho depende de cómo tú lo estructuras. Esto lo van a ver con mayor claridad cuando les enseñe cómo es que se arma toda esta estructura, ¿no? Mediante el uso de una herramienta que se llama el árbol de problemas, ¿no? No sé si se te queda claro, mi estimada Rosemary. Rebeca, dice. Pero sí, Rebeca. está bien. Y le hice una consulta más. En los componentes, ¿tiene que ser estructurado así, sí por tres o puede ser más o menos? Lo ideal es que sean 3 o 4, ¿no? Para que no tengas o sea, los componentes sean claros. Lo importante está en que, ¿cuál es el secreto para armar esto? Que los componentes sean suficientes para alcanzar el propósito, ¿no? Por darte una idea, ¿no? Podemos ponernos como propósito mejorar la atención en salud en la zona del Río Seco del Alto,
A veces es nuestro propósito. Entonces, ahí vamos a tener varios componentes, ¿no? Desde la capacitación, vamos a tener un componente para la dotación de medicamentos, otro puede ser para la formación de los médicos, pero resulta que nos hemos olvidado dentro de los componentes de la construcción de un centro de salud. ¿Me entiendes? Entonces ahí tú podrías decir, obvio que tiene que haber un centro de salud si quieres mejorar. Lo que pasa es que cuando estructuras los componentes, o yo he visto, digamos, cuando se hacen estos procesos de planificación, muchas veces no se toma en cuenta todos estos elementos que hacen a la naturaleza del proceso de planificación. Y por lo tanto te has olvidado uno de los componentes centrales, ¿no? A ver, ahí, Rebeca y compañeros, para que me entiendan, ¿no? Es como cuando uno hace una torta, ¿no es cierto? Uno tiene que tener todos los ingredientes para hacer la torta, pero imaginen que de pronto nos hemos olvidado de la harina, ¿no? Ahí me dirán, pero obvio, pues, obvio. O sea, la harina es un componente, pero aunque ustedes no crean, mis compañeros, la gente cuando ejecuta proyectos como estas técnicas no se utilizan, ¿no es cierto? Porque lamentablemente hay varios profesionales que no conocen, no han tenido la oportunidad de aprender, entonces se olvidan. ¿Ya? Así funciona, mi estimada Rebeca. No sé si hay Ya. alguna duda más. Gracias, Rebeca. No sé si hay alguna duda más hasta aquí, mis compañeros. Bien, seguiremos entonces. Si hay alguna duda, algo no está quedando claro, no tengan pena. Me preguntan, compañeros, aunque esto más se aprende haciendo, ¿no? Entonces eso le vamos a dar un fuerte énfasis, pero seguiremos, ¿no? Entonces, como han notado, hay una lógica vertical que se tiene que seguir. Es decir, si se logra el propósito, el proyecto contribuirá al logro del fin y el fin es una respuesta a un problema importante en el sector o región. ¿Ya? Ahora bien, antes de armar el marco lógico propiamente, lo que hay que hacer es identificar con precisión el problema, ¿ya? ¿Por qué es importante entender el problema, no? Porque ¿Qué caso? Sí. si nosotros somos capaces de entender los problemas, si nosotros somos capaces de comprender cómo se articulan los problemas. A ver, les voy a dar dos ejemplos de por qué es importante entender el problema. A ver, imagínense ustedes que tienen un carro, que tienen un vehículo, ¿no? Que se han comprado en nuestra populosa zona 16 de julio. Una mañana tienen que ir a trabajar, ¿no? Denme un segundo, por favor.
Entonces, les decía que les voy a dar dos ejemplos, ¿no? Entonces, ustedes se compran un carro, ¿no? Y en la mañana están yendo a la universidad y de pronto ocurre que ponen en neutro la caja, giran la llave y el carro no enciende, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es el problema? Si ustedes me dicen, el problema es que cuando yo giro la llave, el carro no enciende, ahí no están identificando el problema. Porque el problema no está en la llave, ¿no? El problema puede estar en que la batería se ha agotado o hay un problema en el mecanismo de encendido. Pero por más que ustedes agarren y le miren a la llave por todo lado, no van a encontrar el problema en la llave. Ahora, claro, ustedes me pueden decir, obvio, pues nadie es tan opa como para creer que el problema es la llave, ¿no ven? Pero aunque no crean ustedes, mis compañeros, cuando uno trata de resolver problemas del desarrollo, tiende a encontrar el problema en aspectos enteramente diferentes, ¿no? A ver, les voy a dar otro ejemplo más cercano a nosotros los académicos. ¿Qué pasa cuando un joven no estudia? No termina el bachillerato y no se inscribe en la universidad. ¿Cuál es el problema? Entonces pueden empezar ustedes a diseñar, a analizar los distintos problemas que tiene para no estudiar. Puede haber un problema económico, puede haber un problema social, etcétera, ¿no? O puede haber incluso un problema interno, ¿no es cierto? Simple y sencillamente a ese joven no le gusta estudiar. ¿Me entienden? Ahí es un poco más complejo analizar cuál es el problema. ¿Por qué ese joven no está yendo a la carrera universitaria? Porque puede ser que sencillamente ese joven no valora la formación, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo valora? Porque dice, mira, yo voy a tener que estar 5 años, voy a tener que quemarme las pestañas, escucharlo 1 hora, 1 hora y media al profesor que me habla, qué cosas, que me entienden. Así funciona, así es como se entiende estas cositas, ¿no? Hay que ser capaz de encontrar el problema. Porque si tú eres capaz de encontrar el problema, entonces has avanzado en un 50% en la solución a ese problema. Por esa razón es que la identificación de los problemas es un aspecto central en la planificación. En lo que vamos a hacer eh, a partir de este punto es que vamos a aprender cómo es que se identifican los problemas. Por eso decimos, el árbol del problema se utiliza en la preparación de proyectos o programas, ayuda a estructurar el programa o proyecto de modo que exista esa lógica vertical que hemos aprendido, facilita la elaboración del resumen narrativo. El resumen narrativo se refiere a la secuencia lógica entre actividades, componentes, propósito y fin, y ayuda a la definición de indicadores. ¿Por qué es tan importante los indicadores? Porque en la medida en que estructures los indicadores, lo que va a ocurrir es que vas a ser capaz de hacer un seguimiento a aquello que has planificado, porque si no hay indicadores, no vas a saber si estás avanzando o estás retrocediendo. Así es como funciona todo este mecanismo de construcción del tema, ¿no? Entonces, para que ya vayamos viendo, hay pasos que se tienen que seguir.
¿Cómo se hace esto? Primero, hay que identificar el problema, hay que examinar los efectos que provoca el problema, hay que identificar, perdón un segundito. Entonces hay que examinar los efectos que provoca el problema, establecer la situación deseada o el objetivo que queremos alcanzar, identificar los medios para la solución del problema, definir acciones y configurar alternativas del proyecto y construir el resumen narrativo de la metodología del marco lógico, ¿no? Bien. Hasta aquí, mis compañeros, no sé si hay alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro. Bien, si no hay más preguntas, entonces quedaríamos acá, ¿ya? Y nos veríamos el siguiente martes, por favor. Como siempre, esta presentación va a estar en el Classroom y también voy a subir la grabación correspondiente. Licenciado, una consulta. Adelante, adelante. ¿Qué significa construir el resumen narrativo de la MML? ¿Qué significa MML? Metodología del marco lógico. El resumen narrativo se refiere a qué vamos a poner específicamente en la casilla del fin, qué vamos a poner en la casilla del propósito, qué vamos a poner en las casillas de los componentes y qué vamos a poner en las casillas de las actividades. ¿Está bien? Gracias, licenciado. Listo. Entonces nos vemos el martes, mis queridos alumnos. Gracias, Lice. Hasta luego. Luego, Luego, Alicia. luego. Hasta luego.